Buenas noches, ¿se Hola, escucha? sí, bueno, sí se escucha. Ok, ¿se escucha bien o más o menos, un poquito lejos? Sí, sí se escucha bien, solo que no sé si soy yo quien me estoy trabando o es usted. Seguramente soy yo, miren, tengo una pequeña conexión inestable, estoy tratando de, pues, brindarles la clase aquí desde, pues, un lugar, inyectando datos de mi teléfono, no tengo red Wi-Fi estable, pero bueno, vamos a intentar, pues, que la clase, pues, sea fluida, ¿no? Tratar de que sea fluida. Digo, por fortuna, pues parecer que ahorita sí está agarrando bien, pero pues pido una disculpa por si no eh, se, se pierde un poquito la conexión. Sí, soy yo, ¿sale? Entonces, pues vamos a tratar de empezar la sesión clase abarcando, pues sabemos que las dos asignaturas, garantías individuales y derechos humanos. Antes de iniciar ya con el fondo del asunto, me gustaría, pues por ahí, no sé si ya se dieron cuenta o no, pero dentro de lo que es la plataforma, acabo de crear las dos tareas, una de derecho civil y otra de garantías. En realidad van dos y dos, siendo esta nuestra cuarta sesión clase, obviamente de ambas asignaturas. Como les prometí, una semana vamos a tener una tarea de garantías y otra semana vamos a tener una tarea de Derecho Civil uno. Nada más que la semana pasada, pues por ahí se me olvidó habilitarles la tarea respectiva, pero les voy a explicar ahorita pues lo que tenemos pendiente, precisamente ese pendiente para poder realizar la tarea como, pues, como vienen las instrucciones. Me parece que es claro la parte de las instrucciones de realizar la tarea, pero de cualquier manera, pues me gustaría que lo pudieran ustedes analizar. De hecho, ya revisé una tarea que estaba por ahí pendiente, la acabo de revisar hace unos minutos para que pues no exista ningún problema, que por cierto, pues muy buena presentación y pues ahí coloqué también el comentario. Bien, esta parte, iniciando con precisamente garantías individuales, como lo pueden ustedes observar en pantalla, espero que se esté compartiendo la pantalla, que esté dando la oportunidad, la conexión de que puedan ustedes ver la pantalla de forma fluida o estarme escuchando de forma fluida. Y aquí menciona, de hecho, anexé un documento que es un PDF que vamos a analizar. De hecho, va a ser una tarea dividida en dos, porque en realidad los temas que vienen descritos en el archivo que adjunté realmente sí es bastante amplio y bueno, pues da la pauta para que yo la pueda dividir al menos en dos secciones. ¿Sale? Que esta es la tarea, pues, o la parte número uno, mientras está cargando un poquito, pero les explico, viene, me parece que el tema 4.1, así como ahorita lo voy a leer, el archivo a analizar, que además también lo voy a subir en el apartado de las lecciones, que dice garantía de seguridad jurídica. Va a ser con la primera garantía que vamos a empezar a analizar y evidentemente esto tiene que ver también con los derechos fundamentales y vamos a ir hilando porque vimos uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que son, obviamente son universales, eso nos tiene que quedar claro en el sentido pues de que son aplicables en todo el mundo, ¿sale? Solamente que pues hay ciertos países en los cuales su normatividad los tiene reconocidos y fundamentados, que también es una de las diferencias que pues me pareció importante que pues nosotros supiéramos, ¿no? Entre un derecho humano y un derecho fundamental y la línea delgada que divide entre uno y otro. Entonces, bueno, ya conociendo esta parte importante de los derechos humanos y los derechos fundamentales, ahora sí, ir conociéndolos poco a poco, pero también conocer los antecedentes pues de nuestra asignatura, que son garantías individuales y sociales, comenzando pues precisamente con la garantía de seguridad jurídica, ¿no? Y bueno, también un dato, pues no sé si curioso o un dato que ustedes ya sabían, por ejemplo, algo que está próximo a celebrar, ¿saben qué es? Que estamos a días, hoy es 1 de febrero, estamos a 4 días más
de poder conmemorar pues un acontecimiento histórico muy importante. ¿Alguien sabe qué se conmemora el 5 de febrero? El día de la Constitución. Así es, la Constitución de 1917, ¿sale? Efectivamente se promulgó el 5 de febrero la Constitución de 1917. Y el dato curioso por ahí que les quería pasar, que posiblemente ya lo sepan, pero que es algo que está totalmente relacionado pues con esta asignatura, porque vamos a revisar precisamente los artículos fundamentales y en este sentido o más importantes por darle esa expresión a la parte fundamental, son precisamente los artículos relacionados con los derechos humanos, principalmente que están reconocidos y que garantiza también, obviamente, tanto la Constitución y que hace que reconozca y que proteja, que promueva las autoridades, todas las autoridades en todos los ámbitos federal, estatal o a nivel local y a nivel municipal, o en este caso en el de las alcaldías de la Ciudad de México, bueno, pues también, ¿no? Que hacen las veces o hace el símil de un municipio. Entonces, todas las autoridades en todas las esferas jurídicas, pues tienen esa función o esa facultad. Y vamos a empezar a revisar los artículos más importantes. La Constitución de 1917 es la primera constitución, déjenme decirles, pues más socialista en todo el mundo. Fue la primera constitución más socialista, pero ello derivado obviamente pues de nuestra historia, ¿no? Sabiendo que los antecedentes de nuestra historia, por ella les había comentado que evidentemente pues nosotros tenemos un sistema germano-románico, y esto pues me parece, si no mal recuerdo y si no me falla la memoria, lo comenté en Derecho Civil 1, que al final, bueno, pues viene relacionado también pues con la otra asignatura de la cual estoy a cargo, que es Garantías Individuales y Sociales. Esto a efecto de que lo comento, pues precisamente nuestra herencia española, pues es una constitución, la Constitución de Cádiz, pues evidentemente que es uno de los antecedentes también antes de una constitución ya totalmente vigente como la que tenemos hoy en día, y que está la esencia de nuestra constitución actual vigente, es la esencia precisamente de la Constitución de 1917, a raíz precisamente de nuestra independencia principalmente y posteriormente la revolución, ¿no? Que son dos movimientos pues armados, desafortunadamente pues a raíz precisamente de sangre, de violencia, se tuvo que cambiar precisamente todos estos conceptos en los cuales pues una vez que nos independizamos de los extranjeros, ¿no? Propiamente de España, pero quedó pues la cuestión también, yo creo que autoritaria, ¿no? Esa también, esa herencia autoritaria de la ley del más fuerte sobre los más débiles. Entonces, la parte de el sector desprotegido, el sector vulnerable, como son los trabajadores, como son los agricultores, pues por ahí principalmente en cuestión de las tierras, trabajaban tierras que pues solamente podían de alguna manera usufructuar, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tenían que pagar a los terratenientes, ¿no? Que también, bueno, los latifundios se tuvieron que deshacer, y toda esta parte que dio origen a los movimientos sociales, principalmente de la Revolución Mexicana, como es el movimiento también de los trabajadores, el movimiento laboral que desprendió también la huelga de Cananea, de Río Blanco, y pues todos esos antecedentes fueron fundamentales y que dieron pautas para la explosión precisamente pues de las huelgas, y de ahí el movimiento, el inicio, los antecedentes principalmente del movimiento revolucionario mexicano. Entonces, bueno, pues ya obviamente pues, sabemos que eso fue en 1910, ¿no? Para el 17 ya teníamos no se hace una constitución de la noche a la mañana, para el 17 ya se había promulgado el 5 de febrero precisamente la constitución precisamente más socialista, pero eso no implica que nosotros eh, pues la aplicáramos al pie de la letra. Tuvimos un movimiento histórico en el cual
pues se hizo el movimiento o el Congreso Constituyente, que fue pues obviamente primordial para la creación, modificación precisamente de la Constitución, donde protegía los derechos de los trabajadores, donde protegía precisamente ciertas garantías o que garantizaba también ciertos derechos fundamentales, eh, pues una de los auges, ¿no? De las constituciones en realidad de otros países, a comparación de otros países, la primerita que salió protegiendo pues esa cantidad de derechos socialistas, ¿no? La protección a grupos vulnerables principalmente. Entonces, los derechos humanos en realidad son, eh, pues son aplicables para todos los seres humanos. Sí, en efecto, pero también hay que tener en cuenta una circunstancia. Algunos de nosotros tenemos, yo creo que, no sé si denominarlo así o si sea correcto, pero el privilegio de que pues tengamos un trato igualitario, de alguna manera pues sobre de otras personas, ¿no? O privilegiado sobre otras personas que sí necesitan hacer o empezar a ejercer esas herramientas constitucionales que se tienen para que les sea garantizados sus derechos, ¿no? O que ya les fue vulnerados sus derechos y también esas herramientas, pues para que se trate, en este caso el Estado, la autoridad, a través obviamente de los medios constitucionales que existen, de que sea pues reparado el daño, ¿no? De alguna manera, pues la garantía que se haga efectiva, que el derecho humano vulnerado o violentado, pues sea reparado, pues en la medida de lo posible. Eh, Hay quienes pues tienen esa necesidad del ejercicio de esas garantías y hay quienes pues a lo mejor no hemos tenido o en grados, ¿no? Existen creo que grados también de tener la garantía pues de libertad, eh, que esto, bueno, pues aplica obviamente pues para privaciones ilegales de la libertad o inclusive pues ya estando en un proceso penal, ¿no? Que es también donde se ven mucho los derechos fundamentales. Entonces, bueno, pues ese dato ténganlo también pues presente. Obviamente pues a días de conmemorar precisamente pues la Constitución del 5 de febrero de 1917, pues es parte fundamental de lo que vamos a estar analizando de la propia Constitución, ¿sale? Entonces, bueno, las instrucciones para nuestra tarea que tenemos, que es la parte número 1, es realizar un ensayo de la lectura del documento titulado Garantía de Seguridad Jurídica, que es precisamente este documento que pueden ustedes apreciar en pantalla, que está para descarga, que está en formato PDF y que está titulado Garantía de Seguridad Jurídica. Solamente en cuanto hace a los temas del 4.1 al 4.5. El 4.1 está subtitulado como garantías individuales y sus antecedentes históricos. El 4.2 está titulado como sí, creo que ya regresé. Por ahí me apareció incluso una leyenda de conexión inestable, pero pues no se repita mucho. Pero pues en cuanto me dejen de escuchar también háganmelo saber de alguna manera, eh, abriendo el micrófono o inclusive escribiendo en el chat, ¿no? Así me podré percatar, porque yo puedo seguir hablando, y no darme cuenta pues de la conexión inestable. Ahorita porque vi la leyenda que me apareció en la pantalla, pero bueno, tratando de que pues se comprenda, ¿no? Y repetir. Ahora sí, el 4.2 se trata sobre el concepto de garantía individual, ta- también teniendo en consideración pues que ya tuvimos una tarea previa que es precisamente pues ciertos conceptos o definiciones y que además, bueno, pues en las sesiones clase anteriores pues he tratado de ligar o de que se quede muy presente la diferencia entre pues una garantía tanto individual como social, así como de un derecho humano y un derecho fundamental. Sus pequeñas diferencias, porque son pequeñas, para mí es una parte pequeña el hecho de saber que un derecho fundamental es un derecho humano, solamente que se encuentra reconocido pues en la máxima
máxima ley, que es nuestra Constitución Federal. ¿Sale? El concepto de garantía individual, según este autor, evidentemente estamos ya analizando una perspectiva de un autor diverso y nuestro ensayo va a ser precisamente tendiente a, primero, una lectura de análisis y comprensión a estos 1, 2, 3, pues estos 5 temas, ¿no? El tercero es garantías individuales en nuestro sistema jurídico. El cuarto es garantía de seguridad jurídica, ya como tal, pues ahora sí entrar a este análisis o a esta introducción, porque apenas es la introducción. La segunda parte del documento, si ya lo queremos ir adelantando, pues va a formar parte de nuestra tercera tarea de garantías individuales y sociales, pero todavía no la aperturó, precisamente por la situación que les comento, pues de que nos vamos a ir una y una tarea, ¿sale? Una tarea por asignatura cada 15 días para que básicamente por semana estemos teniendo solamente una tarea, alternando derecho civil y garantías individuales y sociales. Y el 4.5, que es el final de nuestro pequeño ensayo, análisis constitucional de las disposiciones que regulan las garantías de seguridad jurídica. Esto nos va a dar pie principalmente el 4.4 y el 4.5 a que empecemos a analizar dos artículos fundamentales, bueno, yo creo que tres, iniciando con el primero de la Constitución Federal, ¿sale? Entonces, pues sabemos que una de las principales herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestra asignatura de garantías individuales y sociales, pues va a ser nuestra Constitución Federal, ¿sale? La famosa Carta Magna y espero que pues en la próxima sesión clase podamos por ahí empezar a distinguir pues las propias denominaciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pues si podemos a manera también como de dato curioso, no tarea propiamente, pero si lo quieren ustedes indagar de alguna manera, el por qué se le dice o se le conoce a la Constitución Federal como Carta Magna. Algunos autores están en contra de que se denomine así, otros, bueno, pues lo denominan sin mayor problema de esa manera. Entonces, pues el saberlo creo que también pues es importante, ¿no? El saber por qué se le denomina de esa manera a nuestra Constitución Federal. Bien, entonces, bueno, hablando de esa herramienta, pues principalmente con el 4.4, con el 4.5 y principalmente con el tema de la garantía de seguridad jurídica, dos artículos fundamentales, aunado con el primero, que el primero va ligado pues a todas las garantías de libertad, de seguridad jurídica y todas las demás que vamos a ver y a desprender, pues pues correlacionado con ello, ¿no? Pero el 14 y el 16 constitucional son artículos base o artículos, yo creo que de los cuales vamos a estar revisando principalmente mm, pues en esta asignatura. Pero más adelante, cuando vayan ustedes avanzando en más asignaturas, les doy un ejemplo. Creo que se utiliza en todas las materias. Sin embargo, cuando se trata de ver precisamente o de hacer valer algún derecho, que es principalmente cuando vamos a encontrar o vamos al estudio ya de derechos procesales, el primero que van ustedes a analizar va a ser el derecho procesal civil. ¿Sale? El ejercicio, primero la fundamentación del derecho, que es lo que vamos a estar revisando, analizando, estudiando y profundizando con una seriación de derecho civil 1, 2, 3 y 4, saber los fundamentos básicos para después poderlos aplicar en un proceso, en un derecho procesal. No sé si lo vean como teoría general del proceso, pero principalmente se inicia con un proceso civil para después ya empezar a entrar al estudio de la materia con un proceso penal, con un proceso fiscal, con un proceso mercantil, que evidentemente pues tienen similitudes, pero pues por supuesto que tienen sus diferencias como cada una de las materias o asignaturas o especialidades de estudio de esas áreas en específico. Entonces, pero yo lo ligaría más a un derecho o un juicio de amparo, ya como asignatura o como materia. ¿Por qué? Bueno, pues el juicio de amparo, algunos doctrinarios lo definen como un juicio de garantías
Y es precisamente ahí es donde ligo garantías individuales y sociales con un juicio de amparo o con la materia de juicio de amparo. Propiamente creo que es uno híjole, de los elementos fundamentales que un abogado, que un licenciado en Derecho, pues tiene que saber, ¿no? Hacer valer los derechos a través, pues, de las distintas herramientas que tenemos para ello. El juicio de garantías, también denominado juicio de amparo, o recurso de amparo, algunos, hay también cierto conflicto en denominarle recurso al juicio de amparo, porque mencionan que como recursos ordinarios, yo sí lo denominaría recurso porque también, pues de forma internacional, así viene estipulado. También, ¿cómo se le denomina al juicio de amparo? Pues un recurso. ¿Sale? Pero recursos ordinarios, pues tenemos, seguramente han escuchado, no me meto tanto en la parte procesal como pues el recurso de apelación, la queja, la revisión, ¿sale? Que son los recursos ordinarios porque ordinariamente se encuentran descritos en nuestras leyes para distintas asignaturas o distintas materias, ¿no? Principalmente, pues vamos a iniciar con el estudio del civil. Cuando se vea una teoría general del proceso, o un procesal civil, pues ya en el apartado, el inicio de un proceso que inicia con una demanda hasta una sentencia, si hubo violaciones procesales o no se respetó precisamente el debido proceso, van a salir inconformidades para alguna de las partes o para ambas, quienes tienen el derecho o la oportunidad de poder combatir la resolución judicial de una autoridad basando obviamente pues los agravios para una apelación, principalmente que la apelación es la reina de los recursos. Para una queja depende, aplica para distintas cosas procesalmente hablando. Pero un juicio de amparo tiene dos particulares. Se tramita por dos vías. Una que es el famoso conocido como amparo directo y el otro el amparo indirecto. ¿Sale? Tiene sencillamente, yo creo que la diferencia, pues si la quieren por ahí ir anotando a manera de avance o de estudio, que al final del día va relacionado con las garantías individuales, es el amparo directo. Hay que agotar todo un procedimiento, todo un proceso, solamente va en contra de sentencias definitivas. ¿Sale? Entonces hay que agotarlo de principio a fin. Hay que tener una sentencia definitiva para poder combatir esa resolución de fondo que la autoridad está dando para un proceso determinado. A eso se le conoce como amparo directo. El amparo indirecto, por otro lado, es precisamente cuando no tengo que agotar toda esa vía o esperarme hasta una sentencia definitiva, si ya me está causando agravios, si ya me está causando precisamente, pues se está viendo notoriamente dentro del propio proceso violaciones importantes a mis derechos humanos o a mis derechos fundamentales. Entonces, no me tengo que esperar hasta que exista una sentencia definitiva e inmediatamente puedo promover un juicio de amparo por la vía indirecta. Por eso se denomina indirectamente, pues ya me voy al juicio de amparo. ¿Sale? Parece un poco confuso, lo sé, pero no nos preocupemos. Estamos apenas iniciando con este estudio, pero bueno, ya tenemos una pequeña referencia. Espero pues más adelante, si surgen dudas, pues despejarlas también un poquito, pero pues esa es la diferencia entre los juicios de amparo, ¿no? O el juicio de garantías y que precisamente está ligado esta asignatura, garantías individuales, pues tiene o está totalmente relacionada. Lo van a ver, yo diría que esta sería como una segunda parte, una continuación, precisamente un juicio de amparo. No sé si vean también derecho constitucional, pero yo creo que son las materias que están ligadas a esta asignatura de garantías individuales y sociales. Y sobre todo en el nuevo orden jurídico o en el sistema jurídico, pues mexicano, después de las reformas principalmente atendiendo pues a los derechos humanos, ¿no? En materia de derechos humanos que se tuvo, en materia de juicio de amparo que se tuvo y se tiene otra perspectiva y otra visión sobre los derechos humanos, ¿sale? E inclusive sobre su aplicación, sobre asociaciones que están dedicadas
tanto privadas, como obviamente también instituciones públicas que se encargan de justamente de promover, de garantizar y de velar por la aplicación precisamente de los derechos humanos o la reparación del daño, ¿no? Y que se trata a toda costa, o bueno, esa es la idea, de que las autoridades pues sean garantes de los derechos humanos y no pues violen o abusen o tengan un acto de autoridad, ¿no? De abuso de su poder, que precisamente pues también tienen ese revestimiento y por algo son autoridad, ¿no? Algo los protege o los reviste. Tienen precisamente y sobre todo varios funcionarios de gobierno tienen el privilegio de tener fuero. Si sabemos o más o menos tenemos una relación con ello, el fuero pues precisamente es una protección que tienen como servidores públicos mientras están en el ejercicio de su función pública para que sean, para que tengan cierta inmunidad, ¿sale? A ciertos procedimientos. Pero también pues no sé si hemos escuchado en las noticias que de repente también son medio amarillistas, pero el juicio de desafuero. Entonces, de algún político, obviamente los políticos de alto rango o los cargos de alto rango, pues es quienes gozan de este privilegio. Y sí, yo lo denomino totalmente como privilegio, ¿sale? Porque no todos, ahí sí hay una desigualdad, ¿no? Pero ellos porque están en una función o en un servicio público que tienen pues esa condición particular que no todos tenemos. ¿No? Que si bien es cierto, pues todos podemos ser votados, votar y ser votados como un derecho pues humano, que tenemos un derecho fundamental. También es cierto pues que no todos tenemos precisamente pues un cargo público y sobre todo, bueno, pues existen, ¿no? De servicio, de servidores públicos a servidores públicos, como funcionarios, que también existe pues por ahí una diferencia, quienes ejercen funciones especiales y obviamente reguladas o reglamentadas pues en leyes particulares. Hasta aquí alguna duda tanto con la tarea como pues de alguna manera los temas que vamos a ir desarrollando con pues con todo este documento que nos va a dar material para analizar, pues yo creo que al menos unas 3 clases, porque tenemos que desarrollar también demás garantías, eh, pues que vamos a manejar en la materia. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Bueno, mi primera duda No, es si se está escuchando, porque qué tal y tengo conexión inestable. Sí se escucha, Miss, ninguna duda. Ok, muy bien. Esta es entonces nuestra tarea independiente de análisis del documento, teniendo en consideración que un ensayo es su redacción. Entonces, necesito que leamos, ya tienen el material, lo descargamos, le damos lectura a estas 5 partes, vamos a hacer una lectura de comprensión. Si es necesario leerla por segunda ocasión, no hay ningún problema, pero esto nos va a dar el material para que nosotros, con obviamente, nuestra capacidad de entendimiento, de análisis, si nos surgen dudas, ahí mismo en la redacción lo podemos plasmar, hagamos pues nuestra redacción, ¿no? Tomando en consideración que desde el tema 4.1 al 4.5 entendimos sobre precisamente los antecedentes históricos, sobre un concepto que el artículo menciona y sobre obviamente pues una aplicación o un ajuste de las garantías a nuestro sistema jurídico, y ya comenzando ahora sí con una introducción a la garantía de seguridad jurídica, y esto nos va a dar pauta para el análisis, porque el documento de ahí viene el análisis del artículo 14 y el 16 constitucional, que es el que vamos a revisar, pero vamos a tener también pues un análisis del mismo documento, pero en una segunda parte. Si lo queremos ir adelantando, pues adelante, pero todavía no, al menos todavía no voy a aperturar pues ese espacio.
¿sale? Solamente estoy anunciando, pues, cómo lo vamos a ir desarrollando. Pero nuestra redacción es importante porque eso es un ensayo, es mi análisis vertido en esa parte. Entonces, de aquí no necesito investigar nada, a menos que les surja, pues, por ahí una duda dentro del propio documento que no, pues, no sé, pudiera ser desde un concepto o una parte del léxico que maneja el autor que no entendamos y que lo podamos buscar, eso pudiera ser factible, o que busquemos opiniones de otros autores, también es válido, pero que ello nos haga reflexionar y a nosotros realizar un análisis precisamente de toda esta información que nos haga hacer pues nuestro propio ensayo, ¿no? Que es como si fuera conclusiones. Digo, como si fueran conclusiones, porque aparte necesito una conclusión o un comentario personal. Esto en referencia a que si les pareció principalmente difícil, interesante, qué aportación dan ustedes a ello, y que evidentemente sea pues como un cierre precisamente pues de su propia redacción, de lo que entendieron de los temas 4.1 al 4.5. Ahora, en otro orden de ideas, ya que se entendió un poquito, la próxima sesión clase ya entro de lleno a esta parte que ya van ustedes a analizar y que de alguna manera ahorita en este momento estamos teniendo a forma de introducción. También voy a cambiar a un derecho civil 1 porque, bueno, aperturé también la tarea hace unos minutos y vamos, me interesa también que queden claras las tareas porque aquí es también un análisis, pero de una cuestión diversa. En este caso, no sé si por ahí sepamos qué es una jurisprudencia. ¿Ustedes saben qué es una jurisprudencia? Aunque sea una idea vaga así de lo que es una jurisprudencia. ¿O qué entendemos por jurisprudencia? No, Miss. Bueno, Bueno, no se me ocurre una idea. rápidamente, pero sí no he escuchado el término, ¿no? Creo que es algo que vamos a estar utilizando pues constantemente. Si hemos escuchado el término, déjenme les platico para que se entienda pues un poquito, porque vamos a estar utilizando jurisprudencias, entonces para poderlas utilizar, primero pues tengo que definirla o saber qué es una jurisprudencia. Bueno, en primer término, les comento, pues una jurisprudencia es, son criterios emitidos por autoridades judiciales, sobre todo en materia federal, sobre ciertos temas en específicos. Criterios, ¿a qué me refiero con criterios? Evidentemente, pues el Poder Judicial se encarga de aplicar las leyes. ¿En qué sentido? Interpretarlas y aplicarlas. Sabemos que precisamente cuando tenemos que echar a andar la máquina judicial es porque pues vamos a promover un juicio, ¿no? De cualquier índole, de cualquier materia, o darle precisamente este inicio a un proceso judicial que va a tener pues ciertas etapas, sí, que se van a desarrollar de cierta manera, eso ya lo van a ver en procesal, y que al final va a tener una resolución. Esa es la tarea primordial del Poder Judicial. Sale del Poder Judicial Federal y obviamente pues también la parte local, ¿no? La aplicación también de los códigos y leyes locales y federales, dependiendo de su ramo, de su materia y bueno, de las circunstancias particulares a las cuales pues vamos a tener acceso. Bien, teniendo en cuenta que esa es su función principal del Poder Judicial, precisamente el velar que se apliquen las leyes, también cierto es que el proceso legislativo le corresponde al Poder Legislativo, al Congreso de la Unión particularmente, o de forma local también a la Cámara de Diputados o precisamente los diputados locales, ¿no? No hay senadores locales, eso también es importante destacarlo, sino solamente a nivel federal. Bien, derivado precisamente de que, porque viene de un proceso legislativo,
la aplicación de las leyes la hacen precisamente los congresistas, diputados y senadores. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la aplicación ya corresponde a un poder distinto, ¿sale? Que es el poder judicial. Pero en la práctica ya es como se ve o empiezan a surgir ciertas incongruencias, interpretaciones diferentes a la propia ley, porque de un propio artículo yo les puedo comentar que yo lo puedo ver de una forma, ¿sale? Y ustedes, a lo mejor cada uno de ustedes lo pueda ver o vislumbrar de alguna otra forma, a tal grado de que nuestra interpretación choque o sea diversa, teniendo en cuenta que en un juicio es un pleito legal, ¿sale? En este orden de ideas, siendo que es un pleito legal y la aplicación de un artículo puede dar pauta a la interpretación precisamente diversa, en donde las partes pues van a tratar de defender su ideología con la interpretación pues que más les convenga, y es lógico, pero la autoridad se encuentra pues en un dilema o en una disyuntiva, ya que tiene que ser imparcial para obviamente la aplicación de la ley y tomando en consideración que la ley pues a lo mejor tiene alguna laguna o tiene interpretaciones diversas y pues obviamente para tratar de ser lo más objetivo, porque la autoridad judicial tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial, no se tiene que inclinar, eso es el deber ser, no se tiene que inclinar por ninguna de las dos partes, sino que aplicar la ley o aplicar al derecho conforme pues está establecido. Entonces, encontrándose precisamente pues en esa disyuntiva, pues de alguna manera los razonamientos de la autoridad es fundamentar y motivar sus actuares o su resolución. Entonces, bueno, pues la autoridad también tiene su interpretación. La interpretación de la autoridad es importante para la creación de la jurisprudencia. A esto me refiero, pues que obviamente la jurisprudencia se crea con 5 casos de manera particular. Si, por ejemplo, una ley de una ley, uno o varios artículos en específico tienen un problema o una laguna, un problema de interpretación, pues la autoridad tiene que entrar a suplir precisamente con sus criterios, con sus razonamientos, con una analogía posiblemente, con la propia experiencia que la práctica les ha brindado, que no es el primer caso que se presenta de esa manera y se ha resuelto de X o Y manera, ¿sale? Entonces, pues resuelven de esa manera, ¿sale? Teniendo en consideración, pues, esa parte, 5 criterios en el mismo sentido hacen una jurisprudencia. ¿Cuál es la particularidad de la jurisprudencia? Es precisamente el grado de obligatoriedad que tiene para los otros jueces principalmente, ¿sale? Entonces, pues los otros jueces, teniendo en consideración, por ejemplo, si yo invoco una jurisprudencia porque ya hay precedentes de que otras autoridades lo han resuelto de esta manera y de forma, por denominarlo de alguna manera analógica, pues lo han resuelto así, entonces 5 veces e hizo una jurisprudencia, 5 criterios en el mismo sentido hacen una jurisprudencia, cuya particularidad es que sea obligatorio la observancia para otras autoridades, pues en asuntos similares. No sé si por ahí es claro más o menos la definición de la jurisprudencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, Miss. Por ahí no escuché bien. Sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, y ustedes van a decir, ¿dónde se encuentra esa jurisprudencia? Bueno, pues la podemos encontrar precisamente en el Semanario Judicial de la Federación, ¿sale? Ahorita más o menos que ya tenemos claro que es una jurisprudencia y que evidentemente, pues no sé si les surge a ustedes la pregunta de qué pasa si no junto esos 5 criterios en el mismo sentido. Si por ejemplo van 2, no se logra hacer la jurisprudencia, pero sí hay algo que se denomina tesis aislada.
se aísla porque no alcanza los criterios suficientes para que se haga, pues precisamente obligatorio, ¿sale? Entonces, pues ahí tenemos la tesis aislada, a diferencia, pues también que no es tan obligatorio, pero que le da al juzgador o al juez, pues como que una idea de cómo han resuelto otras autoridades en asuntos prácticamente pues similares, ¿sale? Entonces, pues nosotros le estamos dando la herramienta al juzgador para que pueda resolver de la manera en la cual pues ya encontramos en la tesis aislada. Entonces, bueno, ya teniendo en consideración pues lo que es una jurisprudencia y también el momento que no se forma una jurisprudencia, pero ya hay un criterio o hay un precedente o dos o tres o inclusive cuatro y que ese podría ser el 5 para que se haga jurisprudencia, hay que tomar en cuenta que esta parte pues va a ser una herramienta fundamental para, pues, para nuestras materias, porque a mí me gusta trabajar también con tesis y con jurisprudencias, que más adelante si ustedes en el ejercicio, pues, de su profesión, cualquiera que sea su camino, pues, lo llegan a utilizar o les es útil, pues, al menos, obviamente, pues, saber dónde las podemos encontrar, descargar, y también, pues, va por épocas, ¿sale? Entonces, ese es en primer término lo que la tarea también de derecho civil, que es análisis profundo de la siguiente tesis aislada. Por eso les coloqué evidentemente pues el nombre de que es una tesis aislada, porque no alcanza a ser jurisprudencia. El día de hoy, en los minutos que nos quedan, vamos a analizar un poquito sobre una jurisprudencia. Pero como en derecho civil 1 empezamos a ver tema de la personalidad jurídica, si recuerdan, pues la personalidad jurídica se compone precisamente con el nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio, estado civil que tiene una persona para hacerla precisamente única. Podemos tener homónimos. ¿Qué es un homónimo? Pues es a lo mejor otra persona que se llama igual a nosotros, ¿sale? Y que puede hacer por ahí confusiones legales, ¿no? Porque evidentemente pues nosotros tenemos un nombre completo, nombre de pila y apellidos, pero yo puedo tener, o sea, puedo encontrarme en algún punto con otra persona que tenga el mismo nombre y los mismos apellidos que yo, pero yo soy única, legalmente hablando también, dejemos un poquito la otra parte de que pues todos somos seres únicos, pero legalmente tenemos que tener precisamente esa parte única, porque pues tenemos diferentes características que nos hacen justamente que nos diferencian de otra persona, para que no exista pues problemas, ese tipo de problemas legales en los cuales por lo mejor existe una orden de aprehensión contra una persona que se llama igual que yo, pero pues yo no sé ni de lo que se trata o yo no soy esa persona. ¿Cómo me diferencio? Ah, bueno, sí, nos llamamos igual. Pudiera ser, ¿no? Una coincidencia, pero tal vez tenemos una nacionalidad distinta o nacimos en diferentes lugares. Tenemos una edad distinta. Obviamente, pues tenemos inclusive, pues un entroncamiento familiar diferente. Tenemos obviamente un estado de civil diferente, algo que obviamente pues todas esas características que nos hacen particulares y que se encuentran evidentemente también registrados pues en una base de datos que las autoridades tienen en su poder, obviamente diferentes instituciones, principalmente pues iniciamos con un CURP, ¿no? Todo el mundo tiene un CURP y el CURP es único e irrepetible, que por ahí también se pueden dar temas pues tanto de registro como pues que se llegan hay errores tanto de dedo y errores humanos que hacen pues evidentemente que tengamos problemas con el CURP, que hay que revisarlo pues con la autoridad competente que es la RENAPO, ¿sale? Entonces, la importancia de la personalidad jurídica no solamente es como que investigar qué es, ¿no? Y cómo se aplica, sino que también, como mi interés es que veamos el alcance, de verdad el alcance que tiene
este concepto o esta parte fundamental de lo que es la personalidad jurídica. Y para ello, pues les puse esta tesis aislada, cuya función principal de ustedes va a ser darle lectura. Está breve, es una hoja. Ahorita les voy a compartir pantalla de una jurisprudencia, que ahí sí yo les voy a ayudar al análisis. Pero de la tesis aislada es de tarea y es para ustedes solitos, ¿sale? Ustedes solitos se van a echar la lectura de comprensión. Todo esto, pues, prácticamente el derecho se basa en lectura de comprensión, ¿sale? Y obviamente, pues, un criterio que ustedes mismos empiecen a formular, o las dudas que empiecen a surgir, las pueden también vertir en su documento, o de forma, si se animan, lo cual me sería muy grato, pues, de forma verbal en nuestras sesiones, pues también resolverlas, porque también para eso están las sesiones presenciales. Bueno, virtualmente presenciales, ¿no? A diferencia de del cuatrimestre pasado, pues que prácticamente se chutaban las grabaciones, y pues nuestra clase era un monólogo. Aquí tenemos la oportunidad de participar y justamente de resolver las dudas que vayan surgiendo al respecto. En este caso, pues también la parte importante de que vayamos entendiendo cómo realizar las actividades o las tareas, me parece pues importante hacérselas saber en este apartado, ¿sale? Porque ya tenemos una idea de lo que es la personalidad jurídica y aquí la van a descargar, van a leer, vienen artículos que fundamentan precisamente eh, las autoridades judiciales, y también más adelante les voy a explicar poco a poco cómo se conforman las épocas, que se manejan por épocas, no salen las jurisprudencias o las tesis aisladas de forma diaria, de forma semanal, quincenal, eh, o que haya o existe un periodo en específico para que se hagan o se conformen. O sea, en realidad nadie sabe en el momento que exista un asunto en particular y luego otro que sea similar, que haga, obviamente, pues los tiempos procesales son totalmente distintos. Un juicio se puede tardar, yo creo que como mínimo unos 3 meses en cualquier materia, mínimo. Y máximo, no les podría asegurar, pero luego tardan años, ¿sale? Para resolverse. Entonces, ¿cómo tener la certeza de que en algún momento o en algún punto se va a formar una jurisprudencia? No se puede saber. Entonces, hay criterios distintos que manejan o se manejan, en este caso por épocas, porque existe un movimiento, una cuestión trascendental, llámese una reforma, sobre todo pues cuando se vino, por ejemplo, la reforma precisamente a la ley de amparo, y obviamente pues ciertas modificaciones a la Constitución, pues ahí sí se abre otro análisis, otro capítulo en donde ya hay un criterio distinto. ¿Por qué? Porque hubo precisamente esas modificaciones o esas reformas en la Constitución. Y listo, creo que regresé. Por ahí se me fue un poquito la conexión, pero sí se entendió más o menos la diferencia entre una tesis aislada, entre una jurisprudencia y obviamente pues la actividad que van a realizar. Todo. Perdón, por ahí no escuché muy bien. Sí, sí va quedando claro. Muy bien, entonces bueno, ya en los minutitos, ya rápidamente casi para concluir, sobre todo porque ahorita estoy en movimiento y seguramente han de pensar que estoy, o se van a marear ustedes también. Les voy a compartir la pantalla, bueno, voy a dejar de compartir esta parte. Bueno, detener. Permítanme un momentito en lo que abro el archivo. Me parece que fue que también lo voy a subir a la plataforma para que no tengan ustedes dudas, pero les voy a mostrar precisamente, les voy a presentar ya de forma tal vez no tangible, porque no la van a poder tocar, a menos que toquen su pantalla, pero eso no es estar tocando la jurisprudencia o la tesis aislada, pero les voy a compartir
Ya se me perdieron. ¿Dónde andan? Aquí. Espero que ya se esté empezando a compartir o a ver en pantalla. Yo ya lo estoy viendo y su pantalla, si nada más me apoyan, decirme si ya se puede ver. Sí, Miss, ya se puede. Muy bien. Pues como pueden apreciar, tiene evidentemente pues la marca de agua en la parte superior izquierda que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la parte derecha superior también menciona Semanario Judicial de la Federación y abajito dice tesis, ¿sale? Viene con datos de identificación porque evidentemente pues ¿cómo la encuentro? ¿Cómo la busco? Pues tienen un registro digital particular. En este caso pues es la tesis número 2024-785, ¿sale? Cada una tiene pues su número de registro independiente o particular. Viene la instancia en la que obviamente pues la autoridad pues básicamente la emisora, que fue la primera sala, el número de tesis y entre paréntesis, bueno, el número de tesis la primera, diagonal J.77, diagonal 2022. Como pueden observar, es del año pasado. Estamos, entre paréntesis menciona 11A, que quiere decir la 11ª época o 11ª época. Y aquí la tenemos también descrita. La fuente, bueno, pues se publican en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, en junio de 2022. Tomo 5, página 4164, porque también están en físico, ¿sale? Pero, bueno, los registros digitales son más prácticos para todos. Y materias o materia constitucional, esta es una tesis jurisprudencial, porque aquí menciona tipo jurisprudencia. Entonces, este ya tiene la fuerza para hacerse obligatorio en cuanto a su, pues en cuanto a su propia interpretación, ¿vale? Y abajo, bueno, está titulada como Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Va? Permítanme tantito, es que esta parte incluso hasta a mí se me dificulta ver. Derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica, su garantía debe atender tanto a su dimensión material como a la dimensión formal o instrumental. Así es como está titulada esta jurisprudencia y de hecho menciona pues una parte importante que le voy a dar lectura. A los hechos se distinguen hechos. Bueno, ¿ya me escuchan nuevamente? Bueno. Sí, Miss, sí se escucha. Ok, perdón, por ahí tuve me salí o me sacaron, bueno, la conexión sobre todo. Bueno, creo que se dejó de compartir el archivo que tenía. Rápidamente lo vuelvo a compartir. Ya para terminar o concluir. ¿Sale? Solamente voy a leer la parte de los hechos. Les dejo el criterio jurídico, la justificación que se menciona ahí, pues para un análisis posterior. Los hechos. Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo, como les venía mencionando. Obviamente, pues está también muy relacionado. Creo que ya regresé por ahí, es que vi el letrero de conexión inestable. Juicio de amparo indirecto en contra de negativa de la autoridad de proporcionarles la clave única de registro de población. Precisamente el CURP, lo que les venía comentando, ¿tiene relación con la personalidad jurídica? Sí. Es más, fue una parte importante hasta para que se llevara a cabo o se lleve a cabo el juicio de garantías o el juicio de amparo.
por considerarla violatoria de su derecho a la personalidad jurídica. El juez de distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante el cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Entonces, bueno, por ahí tenemos, procesalmente es todo un lapso que se puede llevar inclusive hasta años, desde un juicio hasta un recurso de revisión del amparo, porque interponen amparo y contra el amparo solamente existe un único recurso, que es el recurso de revisión. Ya después del recurso de revisión ya no hay nada más que agotar. El recurso de revisión lo conoce o tiene conocimiento y lo emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Y contra ese criterio, siendo el máximo tribunal, no hay nada más pues no hay ni siquiera la Corte Interamericana que puede emitir un juicio de opinión, una recomendación inclusive, pero de forma obligatoria, pues no lo puede hacer valer, al menos en México por el tema de la soberanía nacional. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta, comentario? No, Miss. Ok. Por el tema del tiempo, lo dejamos hasta aquí, pero espero pues, poder retomar en cuanto al criterio jurídico, la justificación. Esta tesis jurisprudencial la voy a subir en la plataforma. No es necesario analizarla, la tesis, al menos la tarea sí, pero pues quiero que vean también el tema de la personalidad jurídica. Está relacionado evidentemente pues inclusive pues con el propio CURP, ¿no? Y cómo puede desprender algo tan, no quiero decir sencillo, pero pues en tema inclusive pues inclusive de extranjeros, ¿no? En su calidad de refugiados, porque menciona que es condición de refugiado en México, promovieron un juicio de amparo en contra de que la autoridad les negó proporcionarles un CURP, ¿sale? Un CURP que les da esa identidad como personas. ¿Sale? Entonces, ahí básicamente tenemos el contexto, viene el criterio jurídico de la primera sala, viene la justificación, como les menciono, es el deber de la autoridad fundamentar y motivar sus resoluciones. Y entonces, esto se hizo jurisprudencia, ¿sale? No fueron, como pueden observar, no fue ni uno ni dos casos, fueron 5 al menos para que fuera jurisprudencia. Viene abajo la justificación y obviamente pues son 2 páginas y aquí menciona, ¿no? La parte también en el precedente donde vino amparo en revisión, esta tesis cuando se publicó y es reciente, ¿no? El 10 de junio del 2022, hasta viene ya con su código QR, viene la hora, viene que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de junio de 2022 para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario 1 del 21. ¿Sale? Entonces, para eso sirve la jurisprudencia. Son, obviamente, aquí menciona aplicación obligatoria para otras autoridades en el momento, por ejemplo, si algún otro refugiado pues solicita un CURP y la autoridad se los niega, entonces, bueno, pues básicamente la forma de resolver la autoridad judicial es haciendo ver esta jurisprudencia. Si hasta aquí no existe alguna duda, pregunta, comentario, tanto de los temas como de las actividades, pues estaría terminando la sesión clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues por ahí creo que nada más se dejó de ver un poquito mi cámara y es por la falta de luz, pero ¿sí se entendió? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Todavía me
Bueno, ya para terminar, por ahí creo que ya no se escuchó lo último que dije, solamente pues preguntaba si había dudas, comentarios, preguntas, si no para cerrar. Bueno, ya no sé si me están escuchando, tal vez ya está perdí la conexión. Pero bueno, chicos, por si se está escuchando, entonces pues doy por terminada la sesión clase, atendamos a nuestras actividades y nos vemos la próxima semana. Disculpen la intermitencia de la conexión, en esta ocasión pues tuvo que ser así, espero pues ya tener para la otra, que vamos ahora sí a tocar temas fundamentales, pues algo más estable y evidentemente pues contar con su participación. Les deseo una excelente noche, les agradezco que hayan estado aquí y nuevamente pues una disculpa por la conexión.